le consideraba un cerebro pequeño. Con el avance de la ciencia sabemos que es el jefe del equilibrio. Nos metamos un ratito en la anatomía. Se encuentra en la base inferior del lóbulo occipital, en la fosa posterior. Esta estación de relevo de información recibe información visual, auditiva, vestibular y enlaza información con la corteza motora. Estas son las partes de las que se divide el cerebelo y le damos la tarea de regular el movimiento y la postura. Y viene un detalle clave. Cuando yo aprendí a nadar, el cerebelo estuvo involucrado. Cuando yo aprendí a pedalear y montar en bicicleta, el cerebelo está involucrado. Está como tarea en el aprendizaje motor. Ustedes, no sé cómo les enseñaron, a mí me daban mecanografía y me tapaban el teclado. O sea, usted tiene que ver el monitor y seguir escribiendo. Entonces, en mi aprendizaje motor, yo sé dónde están las teclas para poder seguir escribiendo sin necesidad de ver al teclado, sino solo al monitor. Eso es una destreza aprendida por el cerebelo. Y vamos a ver qué pasa si yo no tengo el cerebelo. En lo que ustedes muy comúnmente han visto una persona caminando con estado etílico, o vamos a ver un video de una persona en una marcha, en lo que se llama la marcha atáxica, caminando con la marcha atáxica. Entonces, ¿qué es lo que hace el cerebelo? Comparemos. ¿Cómo estoy con el cerebelo intacto? ¿Cómo estoy con el cerebelo intoxicado por etanol? ¿Qué hace el cerebelo? Controla frecuencia, límite, fuerza y dirección del movimiento. Entonces, alguien que está intoxicado alcohólicamente no controla la frecuencia, los límites, la fuerza y la dirección de sus movimientos. En fisiología, la combinación de estos rasgos, ¿cómo se les llama? Se les llama sinergia. Esta es la estructura del cerebelo, que tiene su anclaje con el sistema nervioso con 3 cables de nervios o pedúnculos. Entonces, el primer cable con el que el cerebelo se comunica con el tallo se llama pedúnculo cerebeloso inferior, el de la mitad medio y el de la parte alta superior. Y entonces combino información con el tallo cerebral. Por eso es cuando veíamos las funciones de la protuberancia, información al cerebelo. El bulbo, información al cerebelo. En el siguiente concepto anatómico es reconocer las estructuras especializadas del cerebelo. El primer concepto que vamos a ver es el componente del cerebelo que se llama vestíbulo cerebelo, que está aquí y acá. ¿Qué hace el vestíbulo cerebelo? Controla equilibrio y movimientos oculares. ¿De dónde saca esta información? Del mecanorreceptor, de los estereocilios, del utrículo y el sáculo, para coordinar la posición de la cabeza y expresar el equilibrio y los movimientos oculares. El segundo haz, el segundo componente, aquí en rojo, es el espino cerebeloso. Se encarga de recibir, coordinar la información de la médula espinal, la que viene de abajo, la que viene de la parte sensorial de cada uno de los dermatomas, y controla la sinergia del movimiento. ¿Qué es la sinergia? Concepto nuevo: frecuencia, límite, fuerza y dirección de los movimientos. Y el último, el haz protuberancia pontocerebelo, recibe aferencia de la protuberancia. ¿Y de qué se encarga? De planificar e iniciar los movimientos. Ya vamos a ver qué es esto. Es un concepto curioso. Antes de que yo haya ejecutado un movimiento, el cerebelo y el cerebro en microsegundos planifica lo que yo voy a hacer. Esto se llama el plan motor. Antes de que yo mueva,
el cerebelo y el cerebro y han planificado en su esquema qué es lo que yo voy a mover para saber qué consecuencias va a tener ese movimiento. Ahora nos vamos a meter en la histología. ¿Qué es lo que me llama la atención de este gráfico? Varios tipos de neuronas. En histología, ¿qué están viendo ahorita? ¿Vieron algo ya de neuronas, algo del cerebelo o algo? Neuronas. Poquito. Ya. Vamos entonces a hablar desde lo macro en conocimiento cero. Yo aquí tengo las neuronas en diferentes colores, que van a tener un rol en su estructura cerebelosa para trabajar primero en equipo, combinando información entre ellas, estimulando e inhibiendo la información entre ellas. Van a trabajar asociando información entre ellas. Unas van a ser estimuladoras de un grupo muscular, otras inhibidoras de otro grupo muscular. El cerebelo se va a dividir en tres capas. Molecular, donde estamos aquí viendo las células en cesta y dendritas de las otras células, de esta azul y de esta verde. La más importante estructura del cerebelo son las células de Purkinje, que se encuentran en su propia capa, en la intermedia. Y aquí está la capa granular. La capa granular es la que tiene la mayor cantidad de sinapsis y es la que recibe la información de los diferentes componentes del equilibrio y coordinación visual, vestibular y auditivo. En estas capas tenemos células granulosas que están estableciendo una sinapsis en este sitio que se llama glomérulo. Tenemos en los glomérulos la sinapsis de los dos tipos de entrada que tiene el cerebelo. La fibra musgosa. Fíjense el nombre curioso cuando el anatomista diseca el sistema nervioso y esto le parecía musgo. Y a estas, las otras fibras aferentes, les pone de nombre fibras trepadoras. Claro, no ve como que fueran plantas y lo pone como que fuera la planta trepadora que está generalmente en los muros para alcanzar la sinapsis acá. Entonces, nuestra tarea ha sido entender desde la histología cada uno de los componentes neurológicos que tiene aquí y llevarlos como conclusión, sin profundizar, que intercambian información entre ellos. Esta es la capa granular, la que tiene entonces la fibra musgosa, la trepadora, la célula granulosa y el glomérulo. Luego vienen las células de Purkinje y aquí viene un precepto de la fisiología. Las células de Purkinje, que son las que más trabajan en el cerebelo, son inhibidoras de movimiento. Y en la parte superior, en la capa molecular, tenemos ya las dendritas de todos. Tenemos a la sinapsis de unas contra otras. Y en esta es la que se terminará expresando el análisis de la combinación de información. Entonces resumamos, ¿cuáles son las capas del cerebelo? Granular, donde entran las neuronas. Purkinje, donde están las células más importantes. Y molecular, donde están las sinapsis de todas ellas. Entonces, nosotros volvemos al principio. Hablamos de un receptor, un aferente, un sincronalizador, en este caso será el cerebelo, y sus vías de salida. ¿Qué les llega al cerebelo? A la capa glomerular, a la capa inicial, le van a llegar dos tipos de fibras de neuronas. La primera, como les decía, como que fuera un muro, las fibras trepadoras. Nacen en la orilla inferior y el bulbo raquídeo, y esta es su disposición para terminar haciendo sinapsis con las células de Purkinje. Característica de los potenciales de información que dan. A estos que tienen gran información se les llama potenciales complejos. Aquí hay mucho intercambio de información. ¿Para qué sirven las fibras trepadoras? Supervisan, mejor dicho, como pone el libro entre comillas, condicionan
a las células de Purkinje, modulan a las células de Purkinje y son las fibras trepadoras las responsables del aprendizaje del movimiento. Entonces, ¿dónde aprendí a nadar? Fibras trepadoras. ¿Dónde aprendí a montar en bicicleta? Fibras trepadoras. Y las fibras trepadoras, o potenciales complejos, establecen sinapsis con la capa molecular. Las otras, que son las más frecuentes, como les digo, quien diseccionó y les iba poniendo nombres a todas estas estructuras, le vio como que fuera musgo, les llega información desde el vestíbulo, de la médula espinal y de la protuberancia, y entra al cerebelo como la fibra musgosa. La fibra musgosa es la que va a hacer aquí sinapsis en el glomérulo. La fibra musgosa, el segundo tipo de neuronas, tiene la tarea de combinar información con las granulosas, con las de Golgi, con las Purkinje, con las estrelladas y con las células en cesto. Especialmente va a ejecutar información aquí, en las granulosas, intercambiando información con esta combinación de las trepadoras y las de Purkinje. La diferencia es que sus potenciales de conducción se llaman potenciales simples. La primera neurona que vemos acá de asociación es la célula encesta, la segunda, la célula de Golgi 2, perdón, la segunda, la célula estrellada externa, y la tercera, la célula de Golgi 2, que son interneuronas para afinar la coordinación del movimiento y mejorar la cualidad de sinergia. Aquí me dice que era sinergia. La clave del cerebelo es la sinergia. Intensidad, dirección. Frecuencia, intensidad, dirección. ¿Qué pasa cuando yo no tengo sinergia? Va chumado y te quiere saludar y ¡pum! Se le pasa la mano. O te da muy fuerte el golpe, te quiere abrazar y oye, estaba muy cariñoso. No pudo coordinar el proceso. En las interneuronas, entonces, modulamos y controlamos la información que va a salir del cerebro. Fíjense este detalle de la neurofisiología. No es algo que yo espero que ustedes sepan, porque esto es muy complejo. Esto, quien quiera profundizar, hágalo. Para nosotros lo que nos interesa ahorita, como ustedes no saben anatomía ni histología, es saber qué neurón está en la capa molecular, qué neurón está en la de Purkinje, qué neurón está en la capa granular, cuál es la tarea de las fibras trepadoras, cuál es la tarea de las fibras musgosas. Porque fíjense qué es lo que va a pasar. La célula granulosa va a estimular positivamente a las de Golgi, a las estrelladas externas, a las de Purkinje y a las células en cesto. Y las trepadoras van a inhibir a las de Purkinje y las células estrelladas van a inhibir a las de Purkinje. Las células de Golgi van a inhibir a las del glomérulo. Entonces, esto no es un detalle que sea relevante para la academia, pero sí un concepto. Todo es intercambio de información. Todo es estímulo, revelando lo que aprendió a hacer cada neurona para cómo hago el movimiento de bicicleta. No es tan simple. Una se prende, otra se apaga, para coordinar la natación, la bicicleta, el tocar piano, el hacer diferentes actividades motoras. Las vías de salida salen desde el Purkinje, y aquí viene un dato que sí es importante. Va a utilizar el GABA. ¿Qué es el GABA? El jefe de los neurotransmisores inhibitorios. Por eso decimos, ¿cuál es la tarea de Purkinje? Inhibir a los músculos para coordinar los movimientos. Purkinje está frenando lo que la corteza motor está haciendo para afinar los movimientos y pulir los movimientos. La corteza motora te saca a bailar y Purkinje te frena para que los movimientos no sean tan groseros o expresivos. ¿A dónde va toda la información del cerebelo? A núcleos cerebelosos profundos y núcleos vestibulares laterales. Esta salida inhibe la sinergia. Purkinje inhibe, y es la tarea del cerebelo inhibir
a través del proceso de sinergia. Veamos qué pasa si alguien no tiene sinergia. El señor que van a ver a continuación tiene ataxia. La capa granular está... Espérame un segundito, ya volvemos a la imagen. ¿Ya? ¿Qué le pasa al señor? No tiene cerebelo, no puede controlar amplitud de movimientos, pero tiene que desplazarse. Entonces, ¿qué hace para no caerse? Pasos anchos y zigzags. Abre más la base de sustentación. Es como que fuera, para ser didácticos, va tanteando con los pies como que estuviera gateando con los pies. Entonces, si no tengo sinergia, le pasa esto. Volvamos a ver. Entonces, la mejor forma de ver la sinergia es ver a este señor que no tiene sinergia. Entonces, esa marcha táxica amplía la base de sustentación para disminuir la probabilidad de caer, porque no puede medir la amplitud de los movimientos. Fíjense que parece que está bailando, pero lo que está es desplazando. Entonces, esa es la pérdida de sinergia. Entonces, hoy por hoy en su proceso formativo nos interesa en fisiología más la anatomía que la fisiología, porque recién están construyendo el concepto. A ver, ¿qué me preguntabas? ¿Cuál capa? La capa, o sea, ¿cuál capa está, o sea, más externa y cuál está interna? O sea, como son las capas del cerebelo, ¿qué capa está al exterior y qué capa está interna? Más es anterior y posterior. Esta es la parte anterior y esta es la parte posterior. ¿Ya? Aquí está el tallo cerebral, detrás de eso está el cerebelo. Esta es la parte anterior y esta es la parte posterior. Entonces, por aquí les llega la información. Aquí está entrando desde la oliva inferior y el bulbo raquídeo, le está entrando la información. Para analizar la información, para ejecutar el intercambio y la asociación de información. Entonces, más que externa e interna, desde el bulbo está aquí. El bulbo le está dando la información a la parte anterior. Se analiza en la posterior y vuelve por los pedúnculos a encajarse en el tallo cerebral. La entrada es por aquí, la salida es por aquí mismo. La entrada es desde el bulbo y la salida son los tractos que van a terminar aquí. El núcleo cerebeloso profundo analiza para sacar su información al núcleo vestibular lateral. ¿Cuál es la tarea? Y este es el concepto más importante de la fisiología. ¿Cuál es la tarea del cerebelo? Frenar lo que está haciendo la corteza motora. Inhibir los movimientos. Dice, quiero que coja la silla. Entonces, si yo no tuviera cerebelo, mi mano se va a ir más acá. ¿Qué está haciendo el cerebelo? Que vaya directamente con lo visual, con lo auditivo, al sitio correcto. Entonces, si yo no tuviera cerebelo, mis movimientos serían torpes y groseros. ¿Qué hace el cerebelo? Con información visual, auditiva y vestibular, afina y frena los movimientos para hacerlos finos. O sea, ¿se puede vivir sin cerebelo o solo es No, ¿qué pasa si no tienes cerebelo? No te vas a poder ni siquiera vestir. Porque dices, voy a meter el saco, voy a meter el brazo en el saco. No le vas a atinar nunca. La corteza motora dice, voy a meter por aquí. El cerebelo es que le frena y dice, no, es solo con esta fuerza, solo con esta amplitud y le metes por aquí. Para que caches bien lo que me estás preguntando. Si alguien no tiene cerebelo, no podría manejar un vehículo. Como Chumado no podrías escribir, no podrías ejecutar movimientos de la vida diaria. Una persona embriagada no puede ponerse el saco del terno. No puede ponerse el saco del terno. ¿Cómo está ya ahí? ¿Sí? Siguiente concepto que nos toca profundizar. Por suerte el libro no lo hace tanto, sino que nos va a dar reglas específicas. Ahora nos toca hablar de los ganglios basales. ¿Qué hacen?
son estaciones de relevo para que entre la corteza y el tálamo y los ganglios basales yo pueda mejorar la información de los movimientos, la planificación y ejecución de los movimientos. Y además, a los ganglios basales, conforme se les va a ir estudiando, se ha identificado que tienen funciones afectivas y cognitivas. ¿Cuáles son los ganglios basales? El putamen, el núcleo caudal, el globo pálido externo, el globo pálido interno, y algunos autores consideran a la amígdala también como un ganglio basal. Estas estaciones de relevo van a ir al tálamo y a la corteza cerebral para combinar información. Se asocian en el trabajo a los núcleos ventral anterior y ventral lateral del tálamo, al núcleo subtalámico del diencéfalo y a la sustancia negra del mesencéfalo. Ya vamos a ver cómo trabajan en equipo. Aquí tenemos dos tipos de vías de los ganglios basales. La tarea del ganglio basal es comunicar a la corteza el tálamo con información de detalle específico. Aquí hay dos vías. Aquí está el dibujo de la vía indirecta. Entonces la vía indirecta va corteza, estriado, se va para la izquierda, globo pálido, núcleos subtalámicos, globo pálido, tálamo. Este dibujo es el que se ejecuta aquí en este esquema. Entonces la vía indirecta. ¿Qué va liberando cada una de estas comunicaciones? El GABA para inhibir y el glutamato para estimular. Viendo la otra imagen ya se entiende mejor. La vía directa, ¿qué es? Corteza, estriado, sustancia negra, tálamo. Entonces sigue este camino. Entonces ahora sí, ¿cuál es la indirecta? Corteza, estriado, globo pálido, núcleo subtalámico, globo pálido, sustancia negra, tálamo. ¿Cuál es la directa? Corteza, estriado. Doctor, También aquí. nos da unos minutitos. No, ¿Vas a 10 entrar aquí? minutos. Ajá. Estos chicos es que Ajá. ya, dale. O termina la idea. Termino, sí. Ok. Esto es la directa. Corteza, estriado, globo pálido y termina en el tálamo. Importante, en la sustancia negra se libera dopamina. ¿Qué enfermedad me da si yo no tengo dopamina? Para explicar cómo son los ganglios basales, me da Parkinson. Entonces, la dopamina es inhibidora por los receptores D2 en la vía indirecta y excitadora en los receptores D1 en la vía directa. Terminemos con ganglios basales. Y les dejamos con los jefes. ¿Qué pasa si no tengo ganglios basales, si no tengo dopamina? Miren los movimientos, no los puede controlar. Entonces esta persona, si quiere llevarse una cuchara a la boca, se va a se va a tirar la comida encima. Ese es el rol de los ganglios basales. Ya, nos quedamos en corteza motora. Vamos a abrir un poquito para el... ¿Cuándo solo con ustedes? Viernes. Viernes es las exposiciones y terminar la materia. Nos quedamos en corteza motora. Y la prueba, ¿no? Entonces ya no la prueba. La prueba de... No, ya no la prueba entonces. ¿La prueba no quedamos con verla 2 horas? El Viernes. viernes. El viernes, sí. La prueba es el viernes. Pero ya no va a corteza. Cerebelo. Eso es lo del último, vimos la anterior. Cada prueba es el contenido previo de la semana. Por favor, explícale, Paula Antonella O Morales. sea, la anterior semana. Ya. De una hora.